Buenos días, hermanos, nuevamente. Bendiciones y bienvenidos al Centro Evangélico de Manuel. Qué bueno verlos a todos otra vez. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los hermanos que pudieron venir y a todos los que nos puedan ver en el video en algún momento. Y le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y todo lo que el Señor quiere darnos esta mañana a través de su palabra para cada uno de nosotros, que el Señor nos guíe y nos lleve por ese buen puerto que Él siempre nos quiere llevar. Amén. Hoy vamos a estar en la carta de Filemón, la epístola del apóstol Pablo que le escribe a su amigo Filemón. Entonces, les voy a pedir que vayamos a Filemón, al versículo 4, del 4 al 7. ¿Cuántos capítulos tiene la carta de Filemón? Uno nada más. Entonces no les voy a decir capítulo tal, porque no hay más capítulos, solo hay uno, ¿verdad? Por eso les dije ahora al principio que es una de las cartas más pequeñas que encontramos en el Nuevo Testamento, de las que Pablo escribe, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, tienen una enseñanza maravillosa, ¿verdad? Maravillosa, es bellísima. Entonces espero que cada uno de ustedes la pueda entender, esta enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas, y no solo la pueda entender, sino que la pueda aplicar en sus vidas. Amén. Entonces pongámonos de pie. ¿Y dónde estamos, hermanos? Vamos a ir a Filemón, versículo del 4 al 7, y vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le dice Pablo a Filemón en esta carta, ¿verdad? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar hoy, Señor, aquí, Señor, en la congregación que nos has dado y nos has bendecido tanto, Señor. Expuestos a tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Porque aquí todos venimos, Señor, a escucharte a ti, Señor. A escuchar lo que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra, Señor. A través de este siervo inútil, Señor, que está aquí. Te pido, Señor, que me permitas hablar, Señor, todo lo que tú quieras, Señor. Especialmente a mi corazón y a todos mis hermanos y a todos los que puedan llegar a ver esta grabación en algún momento, Señor. Que sea para edificación de tu iglesia que tiene que ser santa y maravillosa para el día que tú vengas por ella, Señor. Por eso te ponemos todo en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, hablando como siempre a través de ella a cada uno de nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos, todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si gustan pueden tomar asiento. Y, bueno, recomendación. Como siempre que damos recomendación. Si puede, apague su teléfono y lo pone en mute para que no le llegue ningún mensaje. Si quieren usar el teléfono para leer la Biblia, no hay problema. Siempre es más recomendable que la Biblia física, porque en el teléfono nos entra el WhatsApp, o nos entra el mensaje, o nos entra el mensaje de Facebook, ¿verdad? De que la liga juega hoy contra Saprissa y esas cosas, ¿verdad? Entonces, para no distraernos, lo mejor es Biblia física. Si no trae Biblia física, tenemos los versículos. Y si quiere usar el teléfono, quite el internet. Y va a ver que eso lo va a ayudar a estar más concentrado en la palabra del Señor. Si no me quiere hacer caso, tranquilo. El que se pierde la bendición es el que no hace caso, ¿verdad? Pero esa es mi recomendación, ¿verdad? Yo no voy a exigirle aquí a nadie que mire, que usted, que fulano, que... No. Otra de las cosas, recomendación, póngalo en silencio, que no se dé la campanita, ni la llamada, ni la emergencia, todo puede esperar, menos la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es muy importante. Y eso sí les voy a dar permiso, que cualquiera de los que esté ahí sentaditos, si ve a uno de los hermanos con el teléfono, con la tabla, con lo que sea, viendo algo que no sea la palabra,
como un short, como un WhatsApp, como un mensaje, échalo al agua, no importa. Lo echamos al agua, ¿ok? Eso ahí sí les doy permiso, porque eso es una falta de respeto para las cosas del Señor. Ok, y ya que hicimos este pequeño anuncio, vamos a concentrarnos en lo hermoso que es el Señor y la palabra que Él nos trae hoy. Y hoy tenemos el título de la prédica que se llama El testimonio de la iglesia. Ese fue el nombre que le pusimos al mensaje de hoy, el testimonio de la iglesia. Y vamos a ver cuál es el testimonio que tiene que dar la iglesia, ¿verdad? Al mundo y a nosotros mismos como iglesia. Y esta carta de Filemón que he estado estudiando estos días, es una carta que se escribe más o menos, según los estudiosos y todos los eruditos, teólogos, en el 61 después de Cristo, más o menos. Imagínense, el 61. Ya en los últimos años de Pablo, ya cuando Pablo está anciano y está cerca de su muerte, ¿verdad? De hecho, esta carta de Filemón es una de las 4 cartas que se conoce como las cartas de la cárcel o las epístolas de la cárcel. Él las escribe estando en la cárcel. En la cárcel él escribe varias cartas, ¿verdad? Y una de esas es esta de Filemón. Pero cuando uno lee estas cartas de la cárcel, uno dice, ¿qué amor más grande el Señor había puesto en Pablo para él escribir unas cosas tan hermosas en la cárcel, a punto de que lo fueran allá a matar y a asesinarlo, ¿verdad? Y él estaba siempre con el Señor tranquilo. Como él dice, ¿soy preso de quién? ¿De los romanos? No, preso de Jesucristo, dice. Y lo dice una y una otra vez. ¿Por qué? Porque él está en el lugar seguro. Él estaba en el lugar donde tenemos que estar todos los hijos de Dios, a la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Y vemos en esta carta donde él llega y nos presenta a Filemón. Dice la palabra, lo que acabamos de leer en Filemón 4 al 7, dice que, vean qué hermosas las palabras de Pablo, si nos vamos ahí, poco a poco, dice, le doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, dice, siempre estoy orando por ti, Filemón, por mi amigo, ¿verdad? Dice Pablo, que es lo que tenemos que hacer todos nosotros, orando por Yami, ¿verdad? Por Giselita, por Lupe, por mi esposa, por los chicos, por acá, siempre tenemos que estar por cada uno orando, ¿verdad? Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y dice en el versículo 5, porque oiga lo que oía Pablo de Filemón, el testimonio que Filemón daba en la iglesia. Qué testimonio más hermoso. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Sí, Filemón era un hombre lleno de amor y de fe en el Señor, ¿verdad? Y dice, y para con todos los santos. Es decir, ese amor y esa fe que Filemón tenía de Dios, la vivía con sus hermanos, dando ese amor y esa fe, ese conocimiento de la palabra, viviéndola, aplicando lo que él tenía, ese conocimiento de la palabra del Señor, con los santos, es decir, con los demás creyentes, con los demás hermanos de la congregación. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que aprendemos de la palabra, no lo aplicamos solo para mi esposa o para mis hijos. Los aplico para todos los que están aquí porque son mis hermanos. Eso es lo que Filemón hacía y es parte de la enseñanza que el Señor nos da a los cristianos. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar nosotros en la iglesia? Dice más adelante, dice en el versículo 6, para que la participación de su fe sea eficaz, es decir, para que esa fe sea real. Hablaba yo con César ayer creo que era o antier, estábamos hablando de las obras, ¿verdad? Que sabemos que nadie se va a salvar por obras, pero la palabra nos enseña que una fe sin obras está muerta. Entonces aquí el Señor nos dice que para que esta fe sea eficaz, para que funcione, la tenemos que vivir. No es nada más tener fe, conocimiento de la palabra, saber mucho de la Biblia, pero vivo en contra de lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que no tenemos que andar murmurando, pero andamos chismeando, es decir, andamos en chismes, en murmuraciones. Entonces, eso no es vivir la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que ninguna maldad haya en nuestra mente, pero nosotros pasamos con maldad en nuestra mente a cada rato viendo tonteras, ya no estamos viviendo conforme a la fe. Entonces tenemos que empezar a decir, Señor, por favor, quítame esto, dejo el teléfono, no estar viviendo estas tonteras, tengo que concentrarme en el Señor.
porque son segundos para usted meterse al teléfono o meterse a la computadora o ponerse en el televisor para usted meterse cosas malas. Uy, es que a mí me gustan. Yo soy, por ejemplo, de los que me gustan mucho las películas de guerra y de sangre y acción. Con mi hijo, ¿verdad? Vemos películas así más de hombres, ¿verdad? Dice uno. Mi esposa es más de drama y llorar y yo a veces me pongo ahí con ella y termino llorando también. Hey, la verdad, ¿para qué les voy a mentir? No voy a mentir, ¿verdad? Y termino llorando, coño, pero a ella le gusta. En cambio, yo le pongo las de acción y apenas sale el título, y cuando va a empezar la película ya está roncando, ¿verdad? No aguanta nada, mi esposa se durmió. Yo sí me aguanto las de drama, porque yo soy más de película, entonces me aguanto todas las pelis con mi esposa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas de drama, o esas de acción, o esas ¿cómo se llama? De ciencia ficción, ¿verdad? Puede haber información mala. Y esa información mala entra en nuestra cabecita y después cuando nos vamos a dormir, por eso es que los especialistas recomiendan que usted antes de dormir tiene que haber soltado la tecnología una hora antes mínimo. Y la mayoría se acuestan con el teléfono aquí. Imagínense. ¿Cómo va a quedar esa mente? Llena de cosas malas. Entonces ya no estamos aplicando lo que la palabra dice, es decir, nuestra fe, nuestro conocimiento del Señor no va a ser eficaz, nuestra relación cristiana no va a ser eficaz porque nosotros no estamos cuidando lo que tenemos en nuestra mente. Por eso usted tiene que agarrar el teléfono, lo apaga una hora antes de dormir, se hace un devocional con la familia, después hablamos un ratito, nos tomamos un vasito de agua, un tecito, después nos vamos a orar a la camita, nos acostamos a dormir y va a dormir como un bebito. Va a ser diferente, su vida va a cambiar. Háganlo para que vean. Eso es una receta que les estoy dando ahí, que el Señor nos da en su palabra, ¿verdad? Estar sin meternos cosas malas en nuestra cabeza. Y dice más adelante aquí, en el versículo 6, dice, para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál conocimiento? Conocimiento de Cristo. Todo el conocimiento que está en nosotros. ¿De quién? De Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice Pablo. ¿Verdad qué hermoso como él habla de su amigo Filemón? Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Oiga, me siento gozoso. Estoy tan feliz, tan gozoso, bueno, tan orgulloso, ¿verdad? Diría en el mundo, ¿verdad? Estoy orgulloso de mi amigo, de ese amor que se ve en ti. Es decir, que todos los hermanos hablan de Filemón. Ese testimonio hermoso que da Filemón, ¿verdad? Porque por ti, oh hermano, le dice Pablo, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, la mayoría de los cristianos, de los creyentes que estaban con Filemón, hablaban de que, es que con este hermanito sí aprende uno. Es que qué hermoso cómo él vive, qué testimonio el que da, las palabras que da, ¿verdad? Le dan a uno esa paz. Ustedes han visto, cuando ustedes están con una persona, ¿verdad? Que esos hermanitos que dan un testimonio y tienen un corazón muy bonito y que usted dice, qué lindo hablar con ese señor, con esa señora, me edifica tanto, me da una paz, una tranquilidad. En esa persona nunca hay enojo, ¿verdad? Nunca hay molestia, todo tranquilo, todo es así como, vamos, no se preocupe. A mí me cuesta muchísimo, ¿verdad? Yo les he contado varias veces a ustedes que son de las cosas que yo más trabajo, aparte de mi carácter, ¿verdad? Mi temperamento. Entonces yo siempre estoy orando al Señor para que el Señor me baje las revoluciones, y me ha bajado mucho las revoluciones, aunque ustedes no lo crean, pero me falta muchísimo. No llevo ni la mitad de lo que el Señor quiere que yo cambie en mi vida. Pero qué hermoso cuando usted tiene ese tipo de personas, ¿verdad? Que llegan y más bien usted dice, uy, yo quiero ir a visitar a aquellos señores, qué lindos son aquel matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo le enseñan a uno? Hace poco que fuimos a visitar a nuestro hermano Jorge Leitón, que está en este proceso de cáncer. Y nosotros vamos para ver la situación que él está, y más bien termina uno totalmente edificado, ¿verdad? Donde uno ve ese corazoncito de siervo del Señor, donde él da testimonio a nosotros como creyentes de lo que es estar en el Señor y esperando él su encuentro con el Señor, ¿verdad? Él tranquilo, y más bien termina uno totalmente, bueno, edificado y confrontado, ¿verdad? Por el Señor. ¿Y cuánto me falta a mí para poder llegar a ser por lo menos la mitad de lo que es don Jorge Leitón, ¿verdad? Imagínense. Y don Jorge Leitón, ahora si nos vamos a la palabra, poder llegar a ser
como Filemón. Qué hermoso, ¿verdad? Que dice la palabra que Filemón, si nos vamos ahí al estudio de la carta, ¿quién era Filemón? Filemón no era cualquiera, era una persona económicamente bien, es decir, una persona que tenía sus buenos recursos materiales, porque la palabra nos enseña que él tenía sus esclavos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O en esos tiempos que vemos aquí en la palabra, existía mucho lo de la esclavitud, ¿verdad? De extranjeros, o de hecho muchas veces cuando había una deuda entre familias o entre vecinos, para yo pagarle la deuda a usted, le decía a Fernandito, vea, trabájemele 7 años como esclavo a él, 7 años para que me pague la deuda, porque yo no tenía para pagarle a usted lo que usted me había prestado. Entonces Fer tenía que ser su esclavo durante 7 años. Aunque él no quisiera, tenía que hacer lo que el papá decía. Eso era parte de la ley, lo que la ley nos enseña. Entonces, muchos eran esclavos extranjeros que se compraban y otros eran porque eran muy pobres, tenían que pagar deudas, ¿verdad? Era algo muy, muy normal. Hoy podríamos hablar que el esclavo moderno es el empleado, ¿verdad? El empleado de a pie. Sigue siendo un esclavo del sistema, ¿verdad? Que trabaja por un salario. Entonces, vemos que Filemón era una persona pudiente, pero es una persona que a través de la predicación de Pablo, de un hombre que era, Pablo también fue una persona estudiada y con su reputación, de verdad. Cuando él llega a Cristo, él se despoja de todo y él le enseña y les presenta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tal y como es a las demás personas y todos los demás se sorprenden de que él deja todo lo que él tenía, todas sus comodidades para seguir a Cristo. De hecho, la palabra nos enseña que él trabajaba haciendo tiendas, Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? Para no tener que decir a los hermanos, manténganme, porque yo soy el pastor, porque yo soy el apóstol, porque soy el evangelista. Tienen que darme plata, como hoy se ve lastimosamente en muchas iglesias, terribles ejemplos de líderes religiosos que se aprovechan de las ovejas, ¿verdad? Pero Pablo decía, para yo no ser carga de ustedes, yo mismo trabajo. Que eso, no estoy diciendo que un pastor no sea digno de tener su salario, pero es que una cosa es que usted merezca ese salario y otra cosa es que usted exija ese salario. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Que lastimosamente se ven. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de Filemón, para que vayan entendiendo el contexto. Entonces dice que la palabra que Filemón tenía un esclavo, y ese esclavo se llamaba Onésimo. Ese esclavo Onésimo de Filemón, como diríamos aquí en Costa Rica, se jaló una torta, ¿verdad? Es decir, delinquió, ¿verdad? Se portó mal con su jefe. Le robó a su jefe a Filemón, ¿verdad? Cuando ya Filemón era cristiano, Onésimo le robó y escapó. En los tiempos los tiempos de Filemón, ¿verdad? De los apóstoles, que un esclavo escapara era traición, ¿verdad? Y esa traición es llevarlo preso de vuelta a su amo. Y tenían que castigarlo con no sé cuántos latigazos, ¿verdad? Y cuidado hasta la muerte, ¿verdad? Eso era traición. Entonces esa persona tenía que huir porque si no lo iban a matar o lo iban a meter preso. Usted no podía nada más irse porque ya, ¿verdad? Y más si era amigo de la familia o del vecino, entonces era una cuestión complicada, ¿verdad? Y este esclavo le robó, supuestamente, ¿verdad? Algunos hablan de dinero, ¿verdad? Otros hablan de objetos valiosos, ¿verdad? La palabra no lo especifica bien. Lo que sí especifica la palabra es que le robó y se dio a la fuga, ¿verdad? Entonces imagínense, hermanos, qué tremendo un cristiano como Filemón, una persona económicamente, digamos bien, ¿verdad? Tal vez no millonario, pero bien económicamente, sirviéndole al Señor, y que llegue uno de sus empleados o uno de sus esclavos y le robe y huya. Qué tremendo, ¿verdad? Porque eso va a pasar con los cristianos, ¿o no? Los cristianos vamos a estar en este momento, ¡ay, alabado sea el Señor, gloria, aleluya! Pero eso no significa que no van a venir problemas. Eso no significa que vamos a tener problemas en el trabajo. Eso no significa que vamos a tener problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas de enfermedades. Todo eso le va a salir al cristiano, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta que la deuda que no se pagó, que el otro se jaló una torta, que el hijo
que el hijo hizo otra cosa, que el vecino, como aquel que hablamos la vez pasada, aquel otro que era cristiano y tenía estudios bíblicos en la casa y que el vecino le cortaba el agua y al final se agarraron y sacó un revólver y lo mató. ¿Y dónde está ese cristiano que tenía estudios bíblicos en la casa? En la cárcel, ahí en Escazú, si vieron la noticia, ¿verdad? ¿Dónde está ese cristiano que tenía estudios bíblicos en la casa? En la cárcel, sin sus hijos, sin su esposa, porque está en la cárcel. ¿Y dónde está el otro vecino? En la tumba, también. Esos papás, esos niños, o esos hijos y esa esposa, sin ese papá, sin ese esposo, ¿verdad? En eso termina el que es débil y que cae en el pecado, ¿verdad? En esa ira que el Señor nos manda, que nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar y no caer en esa ira, en ese pecado. Entonces imagínense qué tremendo, Filemón, que tenía este gran testimonio, como Pablo lo dice, y tiene que pasar por esto, donde su empleado le roba. Dice que en el versículo 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Es más, voy a leer desde el 10, dice el 10. Te ruego, le dice Pablo a Filemón en la carta, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, dice Pablo. Es decir, en aquel tiempo cuando era tu esclavo, era inútil. ¿Cómo era inútil? No era el esclavo, no era el empleado. ¿Cómo era inútil? ¿Por qué? Porque no era cristiano. Como Onésimo no era cristiano, cualquier persona que usted tenga en su casa, en su trabajo, en su vecindario, en su familia, que no es cristiano, es inútil. ¿Cómo inútil? No sirve para nada. No, inútil en las cosas del Señor. ¿Para qué a usted le sirve un mundano en las cosas del Señor? Para nada, porque no es del Señor. Entonces, usted no puede esperar nada del que no es de Dios. Pero el Señor espera todo del que dice que es de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como Pablo le dice a Filemón que Onésimo en aquel entonces fue inútil, pero dice que Pablo está diciendo que él lo engendró en las cárceles. Es decir, cuando la historia nos cuenta, Onésimo se va y se escapa y llega hasta Roma y ahí conoce el Evangelio de nuestro Señor y sabe que hay un hombre que lo está predicando que es Pablo y llega hasta la cárcel donde está Pablo y ahí es donde él nace de nuevo, le entrega su vida al Señor. Onésimo, que le robó a Filemón, termina naciendo de nuevo, le entrega su vida al Señor y se convierte en cristiano. Es más, se instruye a través de Pablo de las cosas del Señor. Vean lo que es el Señor, ¿verdad? El que le robó a Filemón, el que tenía sus hermanos allá en casa, dice la palabra que se reunían en la casa de Filemón. Y hago un paréntesis ahí para esos hermanos que dicen que es que no hay que congregarse, que para eso es que uno se va a la casa. Sí, es que cuando uno se va a la historia, la iglesia primitiva se reunían en cavernas, en cuevas subterráneas, en casas, a escondidas, porque eran perseguidos. No es porque no se tenían que congregar, ellos deseaban congregarse todos, ¿verdad? Pero una cosa es que ellos llegaban y se congregaban como a escondidas o en pequeños círculos, pero cuando tenían la oportunidad de visitarse, todos se visitaban. Entonces no es que podemos sacar de esa mención de que las personas se reunían en las casas, como dice aquí en el versículo 2, dice, y la iglesia que está en tu casa, dice en el versículo 2, porque muchos dirían, ve que la iglesia está en la casa. No, en la casa se reúne parte de la iglesia. Por ejemplo, si yo voy a la casa de Yami y a la casa de Lupe, ellas son parte de la iglesia de Cristo. Entonces, si son parte de la iglesia de Cristo, están en su casa. Y si Inés anda en la casa de ellas, ahí están nuestras hermanas. La iglesia está en la casa de ellas. No dice que la casa de ellas es la iglesia, como dicen algunos, que ha escuchado uno en las redes sociales, ¿verdad? Que no hay que congregarse, porque la casa es donde uno se reúne y donde hay dos o más, ahí está Dios. Claro que sí. Pero una cosa es que seamos iglesia y otra cosa es que la iglesia sea la casa. No, son dos cosas muy diferentes. No podemos dejar de congregarnos. Hay que tener mucho cuidado con esas lastimosamente erróneas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, cierro paréntesis y vamos a seguir con el mensaje. Entonces, vemos acá con Filemón, donde él
Imagínense, tenía este esclavo que escapó, que le robó, y que este esclavo llega, Onésimo, donde Pablo, y nace de nuevo, y conoce al Señor, y se convierte a Cristo. Y Pablo lo instruye, pero la carta nos habla de que Pablo, que está en las prisiones, escribe varias cartas, y toma a sus siervos, o a los que están instruidos por él, y los manda a entregar esas cartas. Ahí viene quién le fue a dejar la carta de Filemón. ¿A quién mandó Pablo? A Onésimo, al que le había robado. Imagínense. ¿Ustedes saben lo que es que le toquen la puerta y llegue Filemón? Sí, ¿qué le pongo? Y lo vuelve a ver así. El que le robó sus cosas, el que lo traicionó, al que él tenía que mandarlo a preso, matarlo o castigarlo. Y él, por ser cristiano, lo dejó que se fuera, pero le llega con una carta. Venga, pase adelante, siéntese conmigo, vamos a tomar café. Eso me lo trajo Pablo, vamos a leerlo. No, ¿verdad que no? ¿O ustedes sí hacen eso cuando les llega alguien que les hizo algo malo? ¿Ah? Digamos, yo veo a alguien que me ha hecho algo malo, se me empieza a mover todo, ¿verdad? Y uno quiere decir como, ay, Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Para no agarrarlo en las orejas. Eso nos pasa, hermanos, eso es normal. Eso es normal. Somos seres humanos. Y vamos a tener muchas veces que pasar por esas pruebas, donde van a venir muchas personas que nos han hecho mal y se han aprovechado de nosotros y nos han traicionado. En la casa, en la misma casa, nos han hecho mal. La misma familia. ¿Ah? Los mismos hermanos de la iglesia. Pero usted no es Dios para decirle, esa persona no ha cambiado. ¿En qué momento nosotros decidimos cuándo una persona es de Dios o no es de Dios? Nosotros no podemos decidir. El que decide es nuestro Señor. Cuando esa persona se arrepiente, genuinamente le entrega su vida al Señor. Imagínense. Y tras de eso, llega con una carta de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Qué siervo del Señor era Pablo, verdad? Entonces vean qué hermoso, para ir entendiendo el contexto, lo que nos dice la carta, ¿verdad? Más adelante en versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, dice la carta que está leyendo Filemón, con Onésimo hacia la par, ¿verdad? Yo imagino que están así como, aquí que, ¿verdad? Me pagas, no te pago, te agarro, ¿verdad? Me imagino así viéndose los dos, ¿verdad? Me imagino Onésimo hay un puro temblor, viendo a Filemón y Filemón leyendo la carta así a la par, ¿verdad? Porque es una carta pequeña, ¿verdad? Entonces yo imagino que Filemón está así, leyendo todo lo que Pablo le está diciendo, ¿verdad? O le manda a decir. Y dice en el versículo 11, pero ahora a ti, dice, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo ahora sí es útil. Filemón, ahora sí es cristiano. Ahora sí nos sirve. Dice, llegamos al Señor siendo inútiles y Él nos hace útiles. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Cuál de ustedes llegó al Señor siendo útil? Ah, es que yo todo lo puedo. Es que yo soy de lo más carga trabajando. Es que yo soy la mejor cantante. Es que yo soy el mejor limpiando. Bueno, yo no. Yo llegué siendo un inútil y sigo siendo súper inútil. Súper inútil. El Señor es el que a mí me da las fuerzas y la guía para yo seguir adelante todos los días. Pero ¿quién de ustedes llegan al Señor siendo útil a la obra del Señor? Ninguno. Todos llegamos siendo unos inútiles. ¿Ah? ¿Y cuándo somos útiles? Cuando el Señor nos usa. Cuando caminamos en obediencia. Cuando le vamos haciendo caso al Señor. Cuando nos metemos en la palabra y entendemos lo que escrito está y lo ponemos en nuestras vidas. Ahí es donde empezamos a ser útiles. No porque somos cargas. No. Porque el Señor nos usa y empezamos a ser útiles, porque nos capacita por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Nos capacita, nos permite hablar un micrófono y predicar. Nos permite hablar un micrófono y cantar. Nos permite hablar la escoba y limpiar bien la iglesia bien bonita. Nos permite ir a evangelizar como lo vamos a ir a hacer hoy. Nos permite cocinar y darnos de comer unos a otros. Servir
unos a otros. Ese es el Espíritu Santo que nos guía, que nos capacita, ¿verdad? Ahí es donde nosotros somos útiles, por eso llegamos al Señor siendo inútiles y Él nos hace útiles. Versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, le dice Pablo. Tú, pues recíbele como a mí mismo. Vean qué hermosa la carta de Pablo, como le dice a Filemón. Le dice, me imagino a Filemón así, ¿verdad? Al que tengo aquí a la mano, ¿verdad? Yo ya no me imagino, ¿verdad? Siendo Filemón, siendo un siervo del Señor, que daba, qué sé yo, consejería, predicaba en su casa, daba buen testimonio a los hermanos, pero llegó su peor enemigo, el que le robó, el que lo traicionó, a dejarle una carta. Imagínense cómo estaba Filemón, ¿verdad? ¿Ah? Ese viejo hombre que quiere salir corriendo, quiere tomar control de nuestras vidas, ¿verdad? Pero Pablo con esa carta, ¿a quién está alimentando? A la nueva criatura. Ahí vemos, el viejo hombre y la nueva criatura. El viejo hombre sale ahí en el momento que nos sale la dificultad, que nos sale el enemigo, el que nos hizo daño, el que nos robó, el que nos mintió, el que nos traicionó, el que nos engañó, el que nos ocultó algo. Ahí llega y uno quiere como mandarlo, pero bueno, al otro lado del mundo, o por lo menos allá, al otro lado del país, me quiere mandar uno, porque uy, qué cólera, ¿verdad? Pero el Señor, a través de esta carta, nos dice, él antes era inútil, no servía, pero hoy es útil para usted y para mí. ¿Por qué? Porque Pablo está representando a quién aquí, al Señor. Entonces nos está diciendo, si él entregó su vida al Señor, hoy es útil para mí también, para usted y para mí, porque es en la obra mía en la que hay que trabajar, dice el Señor. Y tras de eso le dice, recíbele como a mí mismo, le dice Pablo. Cuando yo leía estas palabras, recíbele como a mí mismo, me acordaba de este pasaje paralelo con Marcos 9:37 que dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, dice el Señor Jesús. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué hermoso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, me recibe al que me envió. Recibe a Dios, al Padre. Esto lo tenía clarísimo Pablo. Pablo lo tenía clarísimo cuando él dice, recíbelo como a mí mismo. Porque si me recibes a mí, recibes a Cristo. Y si recibes a Cristo, recibes a Dios. Y estás en la obra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Como Pablo lo tiene bien claro, lo que es el Señor, lo que es el Evangelio, lo que es ser cristiano, lo que es dar testimonio como un cristiano. Qué hermoso, ¿verdad? Pero el Señor, hermanos, el Señor no quiere tenernos obligados. El Señor no lleva a nadie obligado a sus pies. A la brava nada. ¿Verdad? A la brava nada. Que usted le dice, vea, es que tiene que cambiar. Porque si no, bueno, usted verá si cambia o no cambia. Porque si no, le va a pasar esto. Eso es lo que la palabra nos dice. Si usted va por aquí, le va a pasar esto y esto. Todas estas maldiciones que vemos en Deuteronomio, ¿verdad? Todas estas maldiciones. Si usted es desobediente, pero también dice las bendiciones, pero si usted obedece, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, ¿verdad? Todas las bendiciones que uno puede recibir en el Señor. El Señor nos pone los dos caminos. Escojan cuál es el camino que ustedes quieren. Pero el Señor no ha obligado nada. El Señor no quiere robots, no quiere IA, inteligencia artificial, no quiere androides. Eso es lo que el mundo nos está metiendo para que la gente se engañe. Y cada vez le pidamos a la computadora que piense por nosotros. Porque ese es el plan del enemigo. Es totalmente haciéndonos cada vez seres menos razonables y pensantes. Y que piense en la computadora por nosotros. Pero el Señor quiere que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y que nosotros hagamos las cosas en orden. Pablo no le dice, bueno, yo soy el apóstol, enviado de Cristo, constituido por Cristo, usted tiene que hacer lo que yo digo y me lo va a recibir. No, Pablo le dice, no, pero esto no te lo voy a imponer, ¿verdad? Esto te lo estoy pidiendo, pero tiene que ser voluntario. Usted lo reciba voluntariamente. Dice aquí en el versículo 14,
pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, que ese favor que te estoy pidiendo sea voluntario, de recibir a Onésimo en Cristo, pero no solo recibirlo, amarlo como tu hermano, es que ahora es cristiano, ahora es parte de la iglesia. Eso dice Pablo, pero no a la brava nada. Es este favor, si usted lo quiere hacer, voluntario, dice. No con necesidad de, bueno, voy a aguantar ahí a César que vaya conmigo allá a casa de amor. Voy a ir en el carro de Sander, ese carro de Sander que es de gas y Sander cobra carísimo. Bueno, no me ha cobrado, pero cuando me cobre. No tiene que ser por necesidad. Si yo voy a casa de amor, ayer, el fin de semana que andaba, es porque yo quiero ir, no por necesidad. Y César no fue por necesidad, porque yo lo obligué. Él me dijo, yo quiero ir, vámonos, ¿verdad? Y Sander me dijo, yo también voy. Y después dije, yo tengo que hacer este trabajo, y así aprovechamos, se ganan ahí el día de trabajo. Está bien, porque uno tiene que honrar, ¿verdad?, el trabajo de los hermanos. Pero si a mí César me decía, no, yo no quiero trabajar, de que se durmiendo ahí, nada obligado. Aunque, bueno, ahí a veces el jefe, porque anda con el jefe tal vez lo jala ahí un toque, ¿verdad? Pero eso ya es una relación laboral, pero nada obligado. Todo tiene que ser voluntario en las cosas del Señor. No por necesidad, no porque voy a sacar este beneficio y me va a ir bien aquí, me va a ir bien allá. No, tiene que ser, ¿por qué? Por voluntad. Nosotros en las cosas del Señor, el Señor quiere que nosotros lo hagamos con nuestra propia voluntad, nada a la fuerza. Porque el Señor no va a trabajar en nuestras vidas si nosotros estamos a la fuerza. Ay, es que tuve que ir a la iglesia para que la doña no me dejara, porque ya me iba a mandar para afuera a vivir con mi mamá. Ay, no, es que tuve que ir a la iglesia porque mi papá y mi mamá, si no me sacan de fútbol o me quitan el teléfono, ¿verdad? No, a la fuerza nada. En el Señor las cosas no son a la fuerza, ¿verdad? Eso tenemos que tener muy claro. Dice en el versículo 17 al 19 de Filemón, dice, así que si me tienes por compañero, si usted y yo somos hermanos, compañeros, hermanos en Cristo, Filemón, le dice Pablo, recíbele como a mí mismo, le vuelve a decir, como si fuera yo el que estoy ahí. Imagínense. ¿Por qué? Porque es una extensión de Cristo. Onésimo es una extensión de Cristo, igual que Filemón. ¿Cuántos aquí han tenido un Onésimo en su vida? Mejor ni les cuento. ¿Cuántos Onésimos me salen? ¿Cuántas veces usted ha sido Onésimo o fue Onésimo? Y tal vez hoy es Filemón. Ya ha crecido, ya tal vez económicamente está mejor, espiritualmente está más fuerte, ¿verdad? Ya usted ha crecido en el Señor, es más maduro y le llega un recién nacido, ¿verdad? Un recién convertido, con malas mañas, con mala información, mal adoctrinado, y usted dice, uy, qué ganas como de cambiarlo al 100%, pero usted no puede cambiar a nadie. Es la palabra la que cambia. Por eso se tiene que predicar la palabra. Y la palabra es lo más importante, porque ella es la que tiene que poder. No soy yo. No es ninguno de los que está aquí. Es el Señor de la palabra, el que tiene poder. Por eso nosotros tenemos que entender que hay onésimos en nuestras vidas. Y tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos está diciendo. Recíbelo como a mí mismo, dice Pablo. Y tras de eso, qué hermoso lo que dice Pablo. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ¿verdad? Porque Pablo sabía que él le había robado, ponlo en mi cuenta, dice. Yo lo pago. Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, dice Pablo. Porque no dice, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Filemón le debía a Pablo, también le había robado a Pablo, le había pedido prestado, diría cualquiera. ¿Qué pasó aquí? Bueno, primero Pablo le está diciendo, si él te debe algo, económico, espiritualmente, lo que sea, tranquilo, yo lo pago, yo me hago responsable. Pero usted me debe a mí también, le dice Pablo. ¿Qué le debía Filemón a Pablo?
Su fe del alma, claro, la conversión. Él llegó a conocer a Cristo, Filemón, por la predicación de Pablo. Entonces, cuando él ve eso, él dice, ¿y qué tiene que ver eso? Que Filemón no era un santo antes de ser cristiano, fue un onésimo también. También hizo cosas terribles y anduvo en contra de Dios. Hizo cosas mundanas, pero el Señor le hizo una nueva vida, lo restauró. ¿Ah? Por eso Pablo le dice, tú también me debes, ¿verdad? Así como yo le debo a Cristo también. Es que tenemos que entender que el Señor es el que ha pagado por nosotros todo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínense, el cuerpo y el espíritu son de Dios. Y el oro y la plata no son nada. Su salario no es nada. Te puede traer aquí el diezmo, la ofrenda, lo que usted quiera. Eso no es nada. El Señor lo que dice es que su cuerpo y su espíritu son de Él. Él pagó por su cuerpo y por su espíritu. Eso es lo que el Señor quiere. Lo demás viene por añadidura. Así que usted no se preocupe por si tengo hoy o no tengo. Si hoy no tiene, el hermano que está a la par le puede ayudar. Vámonos. Y si mañana usted tiene, entonces usted es el que va a ayudar. Porque no todo el tiempo va a andar sin plata, ¿verdad? Así es en el Señor. Lo malo es que usted el día de mañana tenga plata o tenga carrito para ayudarle a alguien a hacerle un ride o a pasarlo de casa, o tenga usted un teléfono para prestarle a un hermano para hacer una llamada y que usted diga, no puedo, no tengo. Ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque el espíritu no está actuando conforme al Señor. ¿Y de quién es el espíritu? De Dios. ¿Y el cuerpo? Las fuerzas, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes aquí no tiene plata, pero tiene fuerzas y me puede ayudar ahí a limpiar ahí atrás. Orar machete, ¿eh? ¿Verdad? O puede venir y limpiar aquí. No tengo para ofrendar, pero aquí hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Es parte de, eso es parte de lo que nosotros damos en gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Primera de Pedro, dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana. ¿Quiénes de aquí tuvieron una vana manera de vivir antes de llegar a Cristo? Ni levanten la mano, porque todos tienen que levantar las dos y los pies. Todos. Aquí nadie se salva. Todos vivieron una vana manera de vivir antes de llegar a Cristo. Todos. Todos somos deudores. Todos. Nadie vino aquí sanito. ¿Ah? Todos somos deudores de Cristo. Y no tenemos cómo pagarle ese precio que Él pagó por nosotros. Dice más adelante la palabra, los cuales, dice, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cuáles padres? Papá y mamá. No, cuando habla de vuestros padres es padres espirituales, los que nos predicaron un día, los que nos presentaron el evangelio, el pastor, el hermano, el cristiano, el tío, la tía que te habló del Señor. Ahí es donde usted nace de nuevo. Esos son los padres, padres espirituales que el Señor puso en nuestras vidas para que nos hablaran. A mí me puso un pastor, que quiero mucho, el pastor Tibor, cuando yo le entregué mi vida al Señor. Ahí fue donde el Señor me habló por primera vez. Bueno, por primera vez no, hace tiempo venía hablando, pero ahí fue donde el Señor me convenció completamente. Me rendí a sus pies completamente, ¿verdad? Aunque el Señor venía hace tiempo hablándome a través de un montón de personas, pero yo siempre volví a ver para otro lado. Y volví otra vez a la vanidad de mi vida, a las cosas banales, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes saben el día que le entregó su vida al Señor, a quién utilizó. En este caso, Filemón se acordó. ¿Cómo conocí yo a Cristo? Por la predicación de Pablo. Pablo, ese es mi padre espiritual, ¿verdad? No es que sea papá, el único padre, Dios Todopoderoso, pero en el sentido de
escuchar la palabra del Señor, como dice Pedro, dice aquí, el cual engendré, dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Ah, era el hijo de Pablo. No, Pablo no tuvo hijos. Cuando habla mi hijo Onésimo, en el versículo 10 de Filemón, dice, a quien engendré en mis prisiones. Porque estamos hablando de un nuevo nacimiento espiritual. No como algunos que caen pensando en la parte física y natural. Ah, papá, pero el papá no es el que lo engendró a usted físicamente. Papá Dios. Sí, pero la palabra nos está hablando de padres espirituales, ¿verdad? Otro lado, otro extremo es, por otro lado, otras iglesias donde se hacen o enseñan que somos los padres espirituales de la iglesia. No, eso tampoco. No hay que irse al otro extremo. Yo no soy padre de nadie. Ese es mi hijo, el que está allá. Ese sí es hijo mío, ¿verdad? Sí, este es hijo mío, ¿verdad? Se parece, sí. Sí, ese sí es hijo mío. Yo soy padre de ese niño que está allá atrás y de una niña que anda por allá arriba, ¿verdad? Pero padre espiritual, si alguno de ustedes nació de nuevo con la predicación o con el mensaje o por la oración que hizo conmigo, excelente. Pero yo no me puedo echar flores, porque eso es vanagloriarse a uno. Usted nació por la palabra del Señor, que me utilizó a mí o utilizó a Yami para que alguien entregara su vida al Señor a través de el mensaje que Yami le dio. Ese es el Señor el que decide. Toda la honra y la gloria siempre sea para el Señor. Y aquí dice entonces la palabra, dice, la cual recibiste, sí, ese rescate de esa vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro, la plata, ¿verdad? No porque pagamos, porque dimos una ofrenda, porque le devolvimos lo que le robé. Onésimo, toma, aquí le traje lo que me llevé, Filemón. No, dice, no por cosas corruptibles, como la oro o la plata, que eso corrompe al ser humano, ¿verdad? Que eso nos engaña, que eso engaña al corazón. No, sino con cosas perfectas, santas, que no son corruptibles. ¿Cuál es? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ah, esa es perfecta. Esa no tiene precio. Nadie puede pagar. No hay millonario en este mundo que pueda pagar por la sangre de Jesucristo. Nadie. Él pagó el precio más alto de un hombre perfecto, varón perfecto, sin pecado, limpio, que murió por toda la maldad de este mundo. Eso no tiene comparación. Y no solo murió, todo lo que pasó, todo el sufrimiento antes de morir, eso no tiene precio. Y con esa sangre hemos sido comprados cada uno de nosotros. Entonces imagínense Filemón leyendo eso, ¿verdad? Como les decía ahora, ay Señor, empezó a cambiar su forma de ver a Onésimo, que lo tenía a la par, ¿verdad? Como diciendo, ay Señor, ¿qué has hecho por mí? ¿Qué le voy a estar yo reclamando de esto? Digamos, nada a que está aquí a la par mía. Y ya empieza a cambiar, ¿verdad? Yo me estoy imaginando, si yo fuera mi Filemón, ¿verdad? Puede ser que Filemón desde el principio lo abrazó, venga para acá, vamos a leer la carta juntos, no sé. Pero Pablo, en la sabiduría que el Señor le da a través del Espíritu Santo, escribe todo esto porque Pablo sabe que esta carta, el Espíritu Santo sabe que esta carta, Dios sabe que esta carta iba a llegar no solo a Filemón, sino que iba a llegar a Emanuel hoy y a un montón de hermanos a través de la historia de la iglesia cristiana. Porque muchos no vamos a reaccionar de una forma o de otra. Muchos llegó y un hermano nos traicionó o se volvió al mundo y después le damos la espalda. Uy, no, yo a ese no lo ayudo. Uy, no, es que ya me ha hecho tantas cosas que ya no confío más en él. Terrible. Pero es que la palabra nos enseña otra cosa. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que dar la oportunidad a un hermano que le entrega su vida al Señor. Claro que sí. Más bien es donde hay fiesta en el cielo, donde debemos alegrarnos de ver que un hermano le entrega su vida al Señor. No importa que fue terrible y hizo lo peor de lo peor, pero si le entregó su vida al Señor, todavía hay esperanza.
Y tenemos que alegrarnos y unirnos como iglesia y ayudarnos entre todos. No hablar mal de Él, no crucificarlo, no juzgarlo, como hacen algunos otros, lastimosamente. Lastimosamente. Pasan más criticando y señalando con el dedo a los que se fueron al mundo, ¿verdad? Que viendo a ver cómo les predican la palabra del Señor para que vuelvan a Cristo. No están cumpliendo con la obra que el Señor nos mandó a la iglesia, la gran misión. Es que estamos en el tiempo de la gracia. Sí, pero ese tiempo de la gracia, el Señor le dio una misión a la iglesia. Y es ir a compartir de su gracia. Lo que nosotros recibimos sin merecer. La gracia del Señor. A todos esos que todavía están perdidos y sin pastor. El Señor nos manda a presentarles el Evangelio. Por eso hoy vamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ir a cumplir la misión que el Señor nos dio. Y dice que el Señor nos compró con esa sangre preciosa. Dice 1 Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué hermoso, ¿verdad? Sin mancha y sin contaminación. No pecó el Señor. Perfecto fue todo. Se humilló, imagínense, humilde se hizo para con nosotros. ¿Ah? Eso, solo Dios, de verdad que sí. Solo Dios, es incomparable. Y Pablo lo tenía muy claro. ¿Qué testimonio más grande debemos de dar, hermanos? Tenemos que dar testimonio en todos. El que acaba de llegar a Cristo, el que acaba de entregarle su vida al Señor, tiene que venir con las orejitas, vea, queditito, aprender. Es que, bájele. Usted viene con las orejitas aquí, acuérdese que usted más bien se fue robando, Onésimo. Más bien usted salió mal de la casa de Filemón. Vean con las orejitas así, calladito, tranquilito, ¿verdad? A aprender, a seguir creciendo en el Señor. Y el que está aquí hace tiempo, baje las orejitas también, tranquilito, en amor, mansedumbre, amor, gozo, paciencia, bondad, templanza, benignidad, fe, paz, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. No podemos dejar de vivir conforme a lo que escrito está en la palabra. Dice Filemón 21, te escribo confiando en tu obediencia. Oiga lo que le dice Pablo a Filemón en el versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia. Sé que vas a ser obediente a lo que te estoy mandando, porque has demostrado lo que vimos ahora, que eres santo, que caminas en santidad. Dice la palabra que era un ministro del Señor. Filemón era uno de los ancianos de la iglesia, un hospedador, como dice el Señor, de los que quieren servirle a Él, ¿verdad? Entonces le dice Pablo, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás lo que te digo. No, dice la palabra, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, aún más. Es decir, que no solo vas a perdonar a Onésimo, no solo lo vas a recibir, no solo lo vas a poner otra vez en tu casa como esclavo, no, ahora más bien lo vas a poner como hermano en Cristo. Ahora van a trabajar juntos en el Evangelio. Ustedes sabían que más adelante, como en el año 98, 100 por ahí después de Cristo, en una de las cartas de los padres de la iglesia, ¿verdad? Que son los que siguen después de los apóstoles, dice que una de las cartas en Éfeso había un sacerdote que se llamaba Onesio, un anciano. Qué hermoso, ¿verdad? Terminó siendo un obispo del Señor, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, Onésimo. Ese que fue un esclavo un día, ¿verdad? Y que huyó y que salió y le robó a su amo. El Señor lo restauró.
Qué hermoso, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea para que revise. Llegó a ser un obispo del Señor. Años después, cuando era anciano, llegó a ser uno de los obispos, uno de los pastores de la iglesia del Señor. Onésimo. ¿Por qué? Porque Filemón fue obediente. Porque Filemón llegó y lo restauró. Y le dio, dice la palabra, más. Más todavía. Aún más de lo que te pido, dice Pablo, lo que te digo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros queremos ser obedientes al Señor. Cuando nosotros queremos no solo hacer lo que nos toca, sino cuando nosotros queremos hacerlo con excelencia. Cuando el Señor nos dice, llegue temprano, pero usted no llega temprano, llega súper temprano a limpiar, a ordenar. Cuando el Señor le dice, vaya, háblele a aquel, pero usted le habla a aquel y a aquel. Qué hermoso, ¿verdad? Se van a sorprender, hermanos, un día cuando llegue uno de los niños de la escuelita y sea grande y le diga, maestra, es que usted era la que me enseñaba en la escuelita. Y aquí estoy pastoreando en la iglesia. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando ustedes llegaban y me predicaban y me enseñaban en la escuelita? Aquí estoy. Qué hermoso, ¿verdad? Me decía un día, César le decía a nuestra hermana Seidi, es que usted era la que me enseñaba a mí. Le iba a volver loca. Cuando Seidi le enseñaba, ¿verdad? Chiquillo a César. Qué hermoso, ¿verdad? Y él ni cuenta se dio, pero después ella se puso a llorar. ¿Verdad? Y me decía, qué hermoso verlo ahí. Es una bendición, ¿verdad? Tener a nuestros hermanos aquí con nosotros. No podemos parar de predicar la palabra del Señor. No podemos dejar de restaurar a nuestros hermanos. Porque así es. El Señor nos da oportunidades para que nosotros confiemos en el Señor. Y la obra del Señor se va a cumplir todos los días. Y ella me decía, Fernando, es que yo lo veo y es increíble. Le decía, ahí está. El César que usted conoció, ahí está. Aquí lo tenemos con nosotros. Es una bendición, ¿verdad? Es una bendición verlo con nosotros. Muy hermoso. Ver a Mao, que antes Mao llegaba y ni me volvía a ver. Y ahora está, vea. A mí me dicen, qué hermoso lo que Mao ha cambiado. Es una bendición para mi vida. ¿Ah? Es una bendición. Solo el Señor me da todas esas maravillas. Nadie más le va a dar a usted tantas maravillas y tantas bendiciones como las que el Señor nos va a dar. Amén. Así es. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No, hermanos, no es solo venir y predicar la palabra o escuchar, leer la Biblia. Es que tenemos que caminar conforme lo que escrito está. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso el testimonio que tenemos que dar nosotros los cristianos. Porque el testimonio que damos nosotros los cristianos es el que nos va a fortalecer. Si usted se queda sentado en una silla, van a pasar los años, pero usted no se va a fortalecer. Y su fe se va a debilitar, no se va a fortalecer, no va a ser eficaz como Pablo nos está enseñando en esta carta. Filemón siguió adelante creciendo en el Señor y ahora era Onésimo, ya no eran uno, ahora eran dos, siguiendo la palabra del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ver a varios hermanos que le entregan su vida al Señor. Yo espero, yo tengo varios hermanos que sé
que se fueron al mundo y que hoy yo quisiera que estuvieran aquí sentados en esas sillas vacías. Pero si tengo la oportunidad de hablarles del Señor, lo voy a hacer. Porque el Señor restaura. Todo lo vuelve a hacer nuevo. Pónganse de pie, hermanos. Y dice Juan 14:23. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él, dice el Señor, y haremos morada en él. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, porque vemos tu palabra maravillosa, Señor, en nuestras vidas. Cómo nos has cambiado, Señor. Cómo nos has restaurado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Porque te amamos, Señor, y amamos a nuestros hermanos. Porque somos tu cuerpo, Señor, somos tu iglesia, y tú eres nuestra cabeza, y tú nos diriges cada día, Señor. Y por eso vamos a guardar tu palabra, Señor, como dices tú, porque queremos, Señor, que nos ames siempre, Señor, y que se cumpla lo que tú nos acabas de decir, Señor, que vendrás a nosotros, Señor, un día para llevarnos contigo, Señor, a la eternidad. Y haremos morada con Él. Y lo creemos, Señor, que vas a hacer morada con nosotros, Señor. Por eso queremos seguir siendo fieles a ti siempre, Señor, en obediencia a ti, Señor, en obediencia a tu palabra, a lo que escrito está, Señor, a todo lo que tú nos das y todo lo que tú nos bendices, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y sigues haciendo, Señor, y por todo lo que vas a seguir haciendo cada día, Señor. Porque todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por ver la vida de nuestros hermanos, Señor, que restauras, Señor. Gracias porque un día nos restauraste a nosotros, Señor. Y llegamos, Señor, asustados, con miedo, porque no te conocíamos. Queriendo una oportunidad en nuestras vidas para cambiar. Y tú no nos diste una oportunidad, Señor, nos diste una nueva vida. Cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Nuestra tristeza en alegría. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo con nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a orar por ellos? ¿Cómo no vamos a ir de puerta en puerta, Señor, buscándolos, que vuelvan a ti? Si tú nos has dado tanto, Señor, y nosotros no merecíamos nada, pero has hecho de nosotros, Señor, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos te lo vemos a ti, Señor. Y si alguno de los hermanos que está hoy aquí presente tiene algo en su corazón guardado contra alguien, contra algún familiar, contra un amigo, contra un hermano, y no lo ha podido sacar, y no lo ha podido perdonar, hoy el Señor te vuelve a decir: recíbelo como a mí mismo. Si ese hermano le ha entregado su vida al Señor, abrácelo, ámelo. Y si no le ha entregado su vida al Señor, ¿qué esperas para ir a presentarle el Evangelio? ¿Qué esperas para ir a hablarle de tu Señor? Del Dios Todopoderoso. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para dar testimonio, iglesia? No durmamos, despertemos ahora, porque hoy es el tiempo para ir y predicar la palabra del Señor.
Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno, Señor. Y por darnos la oportunidad de venir y hablar de ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Te amamos y te bendecimos todos los días hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Denle un fuerte aplauso, Señor.